Gincana Financiera, primera sesión, ahorro y crédito. Todos hemos escuchado a alguien decirlo. En el pasado, las cosas eran mejores. Antonio es uno de ellos, un nostálgico, que repite constantemente a sus hijos que, cuando él era joven, las cosas funcionaban mucho mejor. Una de las cosas que más repite Antonio es que antes las cosas costaban mucho menos. Y es verdad, la mayoría de las cosas que compra Antonio hoy son más caras que hace 10 o 20 años atrás. En nuestra economía pasa que, en determinados momentos, algunos precios suben y otros bajan, dependiendo de los factores que afectan los precios de bienes y servicios. Por ejemplo, si hay sequía severa en el verano, es de esperar que el precio de la uva suba, porque ante la misma demanda de esta, existirá menos producción. Pero también hay periodos de tiempo cuando el precio de la mayoría de los bienes aumenta. En estos casos se habla de que hay inflación. La inflación se define como el incremento general y persistente del nivel de precios en la economía. El nivel de precios de la economía en Chile se mide mes a mes, y la variación de este nivel es lo que se conoce como la tasa de inflación. La tasa de inflación incluye los cambios en los precios de cientos de productos y servicios consumidos por la mayoría de los hogares, desde papas y ketchup hasta computadores o arriendos. En Chile, el valor del costo de la vida es representado por el IPC, Índice de Precios al Consumidor. Este indicador, que recoge la variación que han tenido cada mes los precios, es calculado por el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, por medio de encuestas a todo tipo de negocios, desde ferias y locales de barrio hasta grandes supermercados y multitiendas. Veamos cómo funciona todo en la realidad. El año 2016, Chile registró un 2,7% de inflación. Es decir que, en promedio, los precios de lo consumido por las familias chilenas aumentaron en un 2,7% respecto al año anterior. ¿Quiere decir esto que los precios de todas las cosas aumentaron en un 2,7%? Por supuesto que no. Lo que pasó es que, en promedio, crecieron esto. Por ejemplo, puede haber pasado que los precios de los celulares hayan bajado en un 20%, pero que los precios de otras cosas, como las frutas o la luz, hayan aumentado. Entonces, ¿es verdad lo que dice Antonio? ¿Las cosas costaban menos antes? Sí, en promedio las cosas costaban menos en el pasado. La inflación acumulada en Chile en 30 años, desde diciembre de 1986 a diciembre de 2016, es de un 702,5%. Es decir, en términos simples, que 1.000 pesos de 1986 equivalen a tener 8.025 pesos al día de hoy. Es necesario considerar que no solo los precios eran más baratos, los salarios también lo eran, por lo que no necesariamente porque las cosas eran más baratas, las personas podían comprar más. Los nietos de Antonio le han explicado que, efectivamente, las cosas sí tenían un menor precio en el pasado, pero este menor precio no significaba que él pudiese comprar más cosas de las que compra hoy. Antonio, tras escuchar a sus nietos, ha comenzado a dudar de sus recuerdos. Quizás las cosas cuando él era joven no eran tan espectaculares como él las había creído. Antonio reflexionó y se dio cuenta que no quiere vivir de falsos recuerdos. Es por esto que ha decidido regalarle a sus nietos una parte importante de sus ahorros. Antonio le da a elegir a Carlos, el mayor de sus nietos, una de las siguientes opciones: recibir 5 millones hoy o 7 millones en 3 años más. La segunda opción es más grande que la primera, pero requiere que Carlos espere 3 largos años para tenerla. ¿Vale la pena que Carlos espere 3 años para tener 2 millones más? La respuesta a la pregunta anterior dependerá del valor del dinero en el tiempo. Para entender qué es el valor del dinero en el tiempo, debemos definir un par de conceptos. Empezaremos por el de tasa de interés. La tasa de interés es un porcentaje que se cobra sobre el dinero prestado. Es el precio del préstamo. Por ejemplo, si haces un depósito a plazo en el banco, le estás prestando dinero al banco y, por lo tanto, el banco te está pagando un interés. Asimismo, si tú pides un crédito, el banco te estará prestando un dinero y cobrando un interés sobre él. El interés que el deudor acepta pagar al pedir el dinero se calcula en base al monto que ha sido prestado. El interés es, simultáneamente, lo que gana el prestamista y lo que debe pagar el deudor. Veamos un ejemplo. Imagina que tienes 100.000 pesos para invertir y un banco te ofrece una tasa de interés anual de un 2,5%.
¿Cuánto dinero tendrás tras un año si es que decides invertir todo en un depósito a plazo? El depósito a plazo es uno de los muchos productos que ofrecen los bancos. Permite que un individuo deposite dinero sin poder retirarlo por un periodo de tiempo, y al vencimiento del plazo pactado recibirá el monto original más los pagos en intereses. Entonces, para calcular la cantidad de dinero que tendremos tras un año de haber hecho el depósito a plazo por 100.000 pesos a una tasa de 2,5% al año, debemos multiplicar la cantidad invertida, 100.000 pesos, y multiplicarlo por 1 más la tasa de interés, en este caso 1,025. El resultado es 102.500 pesos, es decir, al vencimiento del año se recibirán los 100.000 pesos originales más 2.500 pesos por los intereses. Se puede decir que los 102.500 pesos son el valor futuro del depósito a plazo de 100.000 pesos, o de la misma manera, los 100.000 pesos son el valor presente del depósito a plazo de 102.500 pesos. Este ejemplo nos muestra lo importante que es, a la hora de pedir un crédito o hacer una inversión, fijarse en la tasa de interés. Distintos bancos exigen o entregan distintas tasas de interés por un mismo producto. Ya hemos aprendido lo suficiente para ayudar a Carlos con su decisión. Recordemos que Carlos debía escoger entre tener 5 millones hoy o 7 millones en 3 años más. Para responder esta pregunta, debemos pensar cuánto será el valor futuro de 5 millones en 3 años. Para esto supondremos que la única inversión que puede realizar Carlos es un depósito a plazo con una tasa de interés de 10% anual. Para obtener el valor futuro del depósito a plazo a 3 años, debemos multiplicar los 5 millones por 1,1 elevado a 3. Mira el desarrollo para que entiendas lo que está sucediendo con el interés. De esta manera, si Carlos opta por obtener los 5 millones al día de hoy y los invierte en el depósito a plazo, solamente obtendrá 6.655.000 pesos en 3 años más. Por lo tanto, le convendrá optar por la segunda opción, tener 7 millones en 3 años más. En esta sesión hemos visto únicamente un producto bancario, los depósitos a plazo. Sin embargo, los bancos ofrecen muchas alternativas para invertir, y todas siguen la misma lógica. Entre mayor riesgo que éstas obtengan los resultados esperados, menor es el precio que se cobra por ellas. En esta sesión hemos visto únicamente un producto bancario, los depósitos a plazo. Sin embargo, existen muchas más opciones para invertir que estos, y todas siguen una misma lógica. A mayor riesgo, mayor será el retorno esperado por la inversión. Hasta ahora has aprendido sobre inflación e intereses. Veamos entonces, ¿cómo incide la inflación en el ahorro? La inflación se come a los ahorros. Por ejemplo, si tomas un depósito con una tasa de un 5% anual, y ese año la tasa de inflación también es de un 5%, pese a que vayas a tener un 5% más de dinero al término, podrás comprar los mismos bienes que antes, ya que los precios en promedio también incrementaron un 5%.